Profe, ¿qué tal? Hola muchachos, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, parece que ya está la mayoría. ¿Cómo les fue con el trabajo? Inconveniente. Y las personas que me lo enviaron al correo, después lo pudieron subir a Classroom. Voy a verificar en Classroom. Bien, no sé si falta alguien que en el grupo de Classroom. Voy a compartir de todas maneras el código de acceso en caso de que alguien no haya ingresado. Y las personas que enviaron el trabajo por correo y no lo enviaron en Classroom, por esta vez lo voy a pasar, pero por favor tener muy en cuenta el tema de las instrucciones, ¿listo? Para la próxima por Classroom va a ser, o bueno, de aquí en adelante Classroom va a ser el espacio para compartir las tareas, para compartir los trabajos y entonces por favor tener muy en cuenta las instrucciones para evitar algún malentendido. ¿Listo, muchachos? Bien. Dentro de lo que quedaba por hacer, como la semana pasada, el día jueves tuvimos la sesión con MATLAB, no revisamos un poco el tema del estándar IEEE 754, que es la siguiente actividad que hay que desarrollar. Entonces, pues les voy a hacer una presentación rápida. Y el jueves, pues ya trabajaríamos la parte práctica de este tema. Bien. Y aquí, pues, primero un breve recordatorio de cómo se convierte un número decimal a un número binario. Entonces hablamos de sumas sucesivas, perdón, de divisiones sucesivas por 2 hasta obtener en el resultado 1. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el número 28, lo dividimos entre 2, tenemos 14, lo dividimos entre 2, obtenemos 7 con residuo 1, lo dividimos entre 2, obtenemos 3, el residuo 1, dividimos entre 2 y obtenemos 1. El número lo tomamos de derecha a izquierda o de último hacia el primer residuo que obtuvimos. En este caso obtuvimos el 1 acá, empezamos por ahí, luego otro 1 en el residuo, otro 1 en el residuo y finalmente dos ceros. En el caso en el que tengamos un número con cifras fraccionarias,
lo que hacemos es la parte entera, ya sabemos cómo hacerlo, con divisiones sucesivas entre 2. El último resultado que obtenemos, es decir, cuando se obtiene un 1 acá, es el bit más significativo. Luego, a partir de ahí, los residuos hacia atrás los tomamos. Entonces, este número estaría al revés. Tendríamos en la parte entera 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y en la parte fraccionaria, lo que hacemos es tomar la parte fraccionaria del número, multiplicarla por 2, tomar esa parte entera de ese resultado, luego lo que queda acá lo pasamos a multiplicar por 2. Aquí de nuevo tomamos la parte entera, tomamos la parte fraccionaria, seguimos multiplicando por 2, hasta que ya no tengamos bits para representar o hasta que lleguemos a un resultado como este en el que tomamos un 1 acá y de aquí en adelante tenemos puros ceros. Si yo multiplico 0 por 2 sucesivamente voy a seguir obteniendo ceros y no tiene pues sentido seguirlos escribiendo. Aquí pues el ejemplo con 42.375, como les decía, tomamos la parte fraccionaria, 0.375 por 2 me da 0.75. Ese 0 es el que tomo después del punto fraccionario. La parte después del punto es la que multiplico por 2. En este caso es exactamente la misma. Luego 0.75 por 2 me da 1.5. El 1 lo tomo acá como bit. El 0.5 lo multiplico por 2 y obtengo otra vez 1. Tomo el 1 y el 0 ya me dice que he terminado con la conversión. Lo contrario sería entonces pasar de binario a decimal. Para eso utilizamos la base del sistema binario, que es 2, y pues el exponente correspondiente a la posición de cada uno de los bits. En este caso tenemos un número entero, no es fraccionario. Entonces, desde acá de la derecha partimos con 2 a la 0 por el bit que corresponde, entonces por 1. 2 a la 1, en este caso tenemos 0. Aquí pues ya llevamos 0. 2 a la 2 corresponde a 4. Tomamos el bit 1. Entonces 4. 2 a la 3 corresponde a 8, pero tenemos un bit 0. Entonces el resultado es 0. No sumamos nada. Con 2 a la 4 sería 16 por 1. Y 2 a la 5, 32 por 1. Y acá tendríamos el número 53. Que corresponde a las sumas de estos bits sopesados con la base de acuerdo al exponente que corresponde a su posición. Si tenemos un punto decimal, pues continuamos de manera similar. Aquí tendríamos 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, o su equivalente, un medio, un cuarto, un octavo, o en número decimal 0.5, 0.25, 0.125 y así sucesivamente. Profe, disculpe, para pasar de decimal a binario, cuando uno divide sobre el número, ¿toma el piso o el techo ¿En qué parte? de lo que le da? O sea, digamos, para atrás, bueno, digamos Sí. cuando divide sobre 7, o sea, toma, pues el residuo sería 3, bueno, la división sería 3.5, ¿no? Sí, tomamos entonces, Pero, ya lo entiendo, tomamos el piso, ok, listo, ¿sí? gracias. Entonces sería 3.5, tomamos el 3 y pues realmente lo que no nos quedamos con la parte fraccionaria, sino que decimos que el residuo es 1, que es lo que nos corresponde o el que tomamos como bit.
Ah, listo. Gracias, profe. Bien. Donde sí tenemos en cuenta la parte fraccionaria es acá, después, cuando hablamos de cifras fraccionarias, después del punto. Pero acá lo que hacemos son multiplicaciones, no divisiones. Entonces, la diferencia está en que para la parte entera hacemos divisiones y nos quedamos con el residuo. Para la parte fraccionaria hacemos multiplicaciones y nos quedamos con la parte entera. Íbamos acá en una de las representaciones más comunes en la representación binaria, que es la representación signo-magnitud. Esta consiste en utilizar un bit para representar el signo. Como ya hemos visto, sería con 0 para un signo positivo y 1 para el signo negativo, y utilizar los demás bits para representar la magnitud del número. En este caso, vamos a tomar como ejemplo el número menos 12. Para representar 12 positivo, necesitamos 4 bits. Si hacemos la división sucesiva, vamos a obtener este número con 4 bits, al menos 4 bits. Entonces, para representar en signo magnitud el 12 o el menos 12, necesitaríamos al menos 5 bits. 4 bits para la magnitud y un bit para el signo. En este caso de menos 12, tomamos el bit 1. Si quisiéramos representar el 12, tomaríamos este 0, haciendo la claridad de que esta representación es signo magnitud. Bien, entonces, otra manera de representar números enteros, tanto positivos como negativos, que corresponde al complemento a 1. Entonces, el complemento a 1 de un número binario se consigue simplemente al intercambiar los bits del número binario por sus opuestos. Entonces, si tenemos un 1, ponemos un 0. Si tenemos un 0, ponemos un 1. Eso es sencillamente el complemento a 1. Entonces, para obtener la tablita de complemento a 1, partimos, miremos la parte izquierda de la tabla, donde tenemos los números del 7 al 0, todos positivos. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso tenemos 4 bits, 0 que corresponde a Profe, positivo. ¿Sí? es que hay un compañero solicitando el acceso. Ah, ok, ya le doy ingreso. Bien. Bien, continuamos acá. Entonces, aquí tenemos la representación común más un bit 0 agregado que corresponde al signo. Entonces el 0 se representa como 0, el 0 se representa como 0 correspondiente al signo, y el 1 en binario, lo mismo con el 2, 0 para el signo y 2 en binario, así sucesivamente. Y a partir de allí obtenemos el complemento a 1 de cada uno de ellos. Entonces, empecemos con este. Más 7. El complemento a 1 me daría menos 7. Y correspondería a cambiar los bits que están en 0 por 1 y los bits que están en 1 por 0. Lo mismo hacemos con el 6. Entonces el complemento a 1 sería menos 6. Acá, en vez de 0, 1, 1, 0, tenemos 1, 0, 0, 1. Así con el 5 y para obtener el menos 5, 4 y menos 4, 3 menos 3, 2 menos 2, 1 menos 1. Pero si se fijan, tenemos esta particularidad. Estamos representando el 0 dos veces. Estamos representando como más 0 y como menos 0. Si pensamos en la representación en signo magnitud,
tendríamos el mismo problema. Porque si con los mismos bits quisiéramos representar acá el 0, podríamos decir todos en 0, obtendríamos más 0, o el primer bit en 1 y los demás en 0, que sería correspondiente al menos 0, pero 0 y menos 0 en este caso serían lo mismo. Para lidiar un poco con esa ineficiencia en la representación, aparece entonces la representación en complemento a 2. La representación en complemento a 2 es una manera de, como les dije, de evitar esa doble representación de la cantidad. En ese caso, pues obtenemos una ganancia de que aquí antes llegábamos desde menos 7 hasta 7. Ahora podemos representar un número más con menos 8. Ya no tenemos la ambigüedad del 0 y el menos 0. Y bueno, aquí está, pues, en particular la definición de complemento a 2, pero una manera sencilla de obtener la partida del complemento a 1 es, para los números positivos no hay ningún cambio. Si se fijan, tenemos la misma representación, que incluso es la misma que en signo magnitud. Y para los números negativos, lo que hacemos es tomar el complemento a 1 de un número y sumarle 1. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el complemento a 1 de menos 1, que es 1, 1, 1, 0. Si a ese 1, 1, 1, 0 le sumamos 1, como corresponde acá en la ecuación, obtenemos 1, 1, 1, 1, que corresponde al menos 1. Así sucesivamente con los números negativos. Evidentemente tenemos un rango en el que podemos representar números. Esto quiere decir que, por ejemplo, con n bits, si utilizamos la representación binaria normal, sin tener en cuenta el signo, podemos representar magnitudes entre 0 y 2 a la n menos 1. Si tenemos entonces, digamos, 4 bits, podríamos representar entre el 0 y el 15, con 4 bits. Si pasamos entonces a la representación de signo magnitud, ¿alguien estaba solicitando la mano? ¿Me pareció? Ok. Bueno, decía, si vamos ahora a la representación en signo magnitud, vemos que el rango, lo que tenemos es un rango desplazado y un poco disminuido. Si seguimos con nuestro ejemplo de 4 bits, en este caso representaríamos desde menos 7 hasta 7. Lo mismo con complemento a 1. Sin embargo, con el complemento a 2, representaríamos un rango que va desde menos 8, aquí ya estamos ganando un número para representar, hasta 7 positivo. Bien. Ahora sí, digamos que lo más Qué importante pena. de esta parte. Una pregunta. Sí, ¿Podría volver a repetir lo de los números negativos para el complemento a 2? sí. O sea, ¿cómo es la operación? Tenemos entonces el complemento a 1 más 1. Es una manera de obtener la relación, pues el número en complemento a 2 para un número negativo. Recordamos entonces que el complemento a 1 de un número es cambiar los bits ceros por 1 y unos por 0
Y a partir de ese, si le sumamos 1 a ese número en binario, entonces vamos a obtener el complemento a 2. Entonces, si quieren, antes de pasar a la parte del estándar IEEE, les voy a mostrar un ejemplo con el taller. ¿Dónde está? No, es aquí. Con el primer punto del taller, en el que tenemos la conversión de un número de complemento, perdón, la obtención de un número de complemento a 2. Bien, aquí se ve un poco desordenado. Entonces, por ahora no vamos a tener en cuenta el rango, pero lo normal es tener en cuenta antes de verificar la representación de un número, el rango. Aquí rápidamente nos dicen que obtengamos el menos 16 en complemento a 2 con 5 bits, ¿cierto? Entonces, rápidamente el rango lo podemos establecer en, vamos otra vez aquí a la presentación, complemento a 2. Este es el rango para complemento a 2. Con 5 bits, lo que vamos a tener es algo así. Desde menos 2 a la 5 menos 1, quiere decir 2 a la 4, corresponde a 16, hasta 2 a la 4, es decir, 16 menos 1, 15. Lo que quiere decir que, bueno, aquí en este caso podemos representar perfectamente el menos 16 en complemento a 2. Para ello, partimos del número en complemento a 1. Perdón, partimos del número en binario de 16 con 5 bits. 16 en binario se representa con 1, 0, 0, 0, 0. Es decir, 1, 1 y 4, 0. ¿Sí? Y el negativo del 16. El negativo, no, o sea, para obtener el complemento a 2 partimos simplemente de la magnitud, porque recordemos que el número positivo va a permanecer igual. Sí. ¿Sí? Entonces, en el caso de que vamos a cambiar este 5 por 6 bits, para tener aquí más un rango mayor, tendríamos un rango entre menos 32 hasta 31. Aquí serían 5 y acá 5. Si me dicen 16 en complemento a 2, este es 16. En complemento a 2. No cambia. Igual en signo magnitud, igual en complemento a 1. Sin embargo, para obtener el menos 16, sí partimos efectivamente de la magnitud. Entonces, esto permanece igual porque es igual en binario y es igual en signo magnitud. Pero para ahora nosotros lo vamos a mirar en binario. Luego sí obtenemos el complemento a 1, que es el de donde introducimos el signo. ¿Sí? Al hacer el complemento a 1 es donde obtenemos el signo. Y para eso tenemos
el siguiente número. El primer 0 cambia por 1, el 1 cambia por 0 y los otros 4 ceros cambian también por 4 unos. Ahora, para obtener el complemento a 2, tenemos ese complemento a 1 que dijimos que era más 1, ¿sí? No sé si recuerden cómo se suma en binario. Es básicamente la misma idea que sumar en números decimales. Me falta una columna. A esto le sumamos 1. ¿Listo? 1 más 1 es 1, 0. No podemos representar aquí el 1, 0, entonces dejamos el 0 y vamos agregando acá el 1. 1 más 1, de nuevo, 1, 0. ¿Sí? Lo mismo, 0, llevo 1, 1 más 1, 0, y aquí sigo llevando 1, 1 más 1, 0, y llevo 1, que se lo agrego acá, 0 más 1 me da 1, ya no llevo nada, y el 1 que tengo acá. Corresponde entonces que el número en complemento a 2 de menos 16 es este, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces, verifiquemos, por ejemplo, aquí está, contra el complemento a 1. Profe, ¿podría repetir cómo fue que hizo la tablita esa? Esta tablita es una suma. Sí, es una suma normal, pero en binario. Cuando yo sumo 1 más 1, obtengo 2, pero el 2 en binario es 1, 0, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo en decimales una suma que me da 2 cifras, lo que hago es dejo la última y aquí en la siguiente columna es donde agrego lo que me quedó, la parte que no puse en el resultado, ¿cierto? De nuevo, ese 1 más 1 me va a dar 2, o sea 10, o sea 1, 0. Entonces dejo el 0 y voy acarreando ese 1 hasta que termine la operación. Acá, entonces lo que hago es ya 0 más 1 obtengo 1, ya no llevo ningún acarreo y al no llevar ningún acarreo, este resultado me da igual. Entonces les decía, si comparamos aquí el complemento a 2, es diferente que el complemento a 1. Aquí coincidencialmente obtenemos la misma representación que en signo magnitud. Pero si volvemos al ejemplo original con 5 bits,
complemento a 2 con 5 bits. Entonces vamos a volver a tener el mismo procedimiento. La magnitud en binario, que esto corresponde a la magnitud, es decir, 16. A esa la pasamos a complemento a 1. Complemento a 1. Ya tenemos menos 16. Y acá pues voy a hacer rápidamente la misma tabla que tengo acá para sumarle. Hagámosla. Bueno, ahí se ve bien. Entonces, ya tenemos el número aquí en complemento a 1, que es este. Y a ese complemento a 1 le vamos a sumar 1 para obtener el complemento a 2. 1 más 1, de nuevo, 1, 0. Pasa lo mismo. Acá llevo, voy a ponerlo así para dejarlo, ¿cierto? Otra vez. El resultado es 2, 1, 0. Sigo acarreando ese 1. Otra vez 2. Y aquí nuevamente acarreo el 1. Para decir, entonces, 1, 0, 0, 0, 0 es el complemento a 2 de menos 16. Antes, cuando lo hicimos con 6 bits, obtenemos la misma representación signo-magnitud. Es una coincidencia. Ahora que lo hicimos con 5 bits, obtenemos la misma representación en binario, pero del número 16 positivo. ¿Sí? Aquí tenemos, si miramos, por ejemplo, el binario 16, perdón, aquí es signo magnitud. Uno para el negativo y la magnitud 16. Aquí abajo, la casualidad corresponde al número en binario, pero 16. ¿Sí? Esto puede pasar, por eso hay que ser muy específico diciendo, por ejemplo, que este número está representado en complemento a 2. Se puede hacer así explícitamente diciendo complemento a 2 de menos 16 es este número, o se puede hacer de esta forma. Aquí con el subíndice complemento a 2. ¿Sí? Entonces esto corresponde a menos 16
Esto en binario es 16. Profesor, perdón, Sí. un compañero está en la sala de espera. Ok, ya. Listo. Aquí en este caso, entonces, ¿sí? ¿Será que podríamos realizar un ejemplo donde el número fuese un número no par y con parte decimal? Bueno, podemos revisar un número no par, efectivamente, pero no un número fraccionario, porque la representación de complemento a 1 y complemento a 2 corresponde solamente para números enteros. Ya les hago otro ejemplo ahí, en ese caso. En este caso, pues el complemento a 1 correspondería a el negativo de este número. Es decir, en este caso tendríamos menos 15. Si ven aquí, con el mismo número, de acuerdo a la representación en la que yo esté manejando, esta misma secuencia de bits me va a representar una cantidad diferente. Vamos a hacerlo entonces. No sé si me quieran dar un número o buscamos uno de aquí del taller. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, Mm. O sea, bueno, ahí el número era -16, ¿sí? sí. Cuando usted me especifica con cuántos bits debo representarlo, si me hace falta un bit, yo lo que hago es meter el signo. O sea, como ahí en el ejemplo era -16, ¿sí? Con 6 bits. O sea, 16 se representa con 5 bits, ¿verdad? Sí. Y como me falta uno, ahí lo que hago es meterlo con el signo. A ver, la pregunta dice obtener menos 16 en complemento a 2. Bueno, originalmente era con 5 bits, ¿cierto? Sí, señor. Aquí lo que hicimos al principio fue obtener el rango en el que podemos representar un número en complemento a 2 con 5 bits. Y dijimos que se podía entre menos 16 y 15. Entonces, con 6 bits es diferente. Con 5 bits podríamos representar desde menos 16 hasta 15. Entonces, este número menos 16 lo podemos representar perfectamente y podemos seguir la secuencia, que es obtener el número en binario, pasarlo, sumarle 1, perdón, obtener el número en binario, pasarlo a complemento a 1 y a ese complemento a 1 sumarle 1. Si me hubieran dicho, por ejemplo, acá menos 17, cuando yo efectúo aquí la operación del rango, veo que no lo puedo representar. ¿Por qué? Entonces vamos a hacerlo con menos 17 rápidamente. Entonces 17 en binario es así, es 16 más 1. Si lo paso a complemento a 1, tengo este número. Y si lo paso a complemento a 2, le sumo 1. Entonces, 17 en binario, complemento a 1. Voy a ponerle aquí 2 puntos. Y aquí complemento a 2. Este sería
mi resultado de menos 17. ¿Cierto? Pero resulta, esto es complemento a 2. Acá comienza con 0, entonces corresponde a un número positivo. Y esto me corresponde a, no recuerdo exactamente cómo es. Voy a devolverme entonces. Para devolverme, lo que hago es restarle 1, entonces voy a devolverme aquí complemento a 1. Y en binario, o bueno, ya teniendo el complemento a 1, obtengo el binario, o recordemos que este corresponde al signo, ¿sí? Entonces, lo estoy haciendo mal. No, aquí voy bien, hasta el complemento a 1. No es necesario hacer toda esta conversión. Tanto en complemento a 1 como en complemento a 2, habíamos dicho que cuando un número comienza por 0 es positivo y que la representación es la misma que en binario y que en signo magnitud. Por lo tanto, obtener el complemento a 2 de menos 17 sin tener en cuenta el rango en el que podemos representar con 5 bits, estaríamos correspondiendo al más 15. ¿Sí? El más correspondiente al 0 y de acá la magnitud. Entonces, para resumir un poco, cuando nos piden representar un número en complemento a 1, en complemento a 2 o en signo magnitud con un número específico de bits, hay que tener en cuenta el rango hasta el cual se puede representar con ese número de bits, o dentro del cual podemos representar con ese número de bits. Con menos 17 tenemos el problema de que no está dentro del rango, por lo tanto, al obtener el número en complemento a 2, estamos representando una cantidad que ya tiene, o sea, una representación que ya tiene una cantidad diferente asignada. Listo. Algo más antes de hacer, por ejemplo, hacer otro ejemplo con un número impar, pero sí dentro del rango. Bien, entonces vamos a hacer el ejemplo con menos 11. Menos 11 sí está dentro del rango de menos 16 hasta 15, que me permite representar complemento a 2 con 5 bits. 11 en binario es, si no estoy mal, es así. A ver, 1, 4, 5, no. Así. Esto corresponde al 11 en binario. Si lo paso a complemento a 1, tengo 1, 0, 1, 0, 0. Y si a ese complemento a 1 le sumo 1 para obtener el complemento a 2, voy a obtener este número. Como yo garanticé que menos 11 estaba en el rango, efectivamente, obtengo un número con la confiabilidad de que me representa
a menos 11 en complemento a 2. ¿Listo? Bueno, voy a continuar entonces, ahora sí, con el que nos interesa más, que es la representación bajo el estándar IEEE 754. Habíamos visto en particular que para precisión simple con 32 bits y para precisión doble con 64 bits, tenemos destinados un bit para el signo, 8 bits para el exponente y 23 para la fracción, o un bit para el signo, 11 bits para el exponente y 52 bits para la fracción. Pero ¿cómo realizamos la conversión desde un número decimal a un número representado en el estándar IEEE 754? Entonces, en primer lugar, hay que hacer la conversión de un número decimal a la base binaria, porque estamos trabajando todavía en la base binaria. Convertir el número binario a notación científica, esto quiere decir con 1 punto el resto de bits en la fracción por 2 elevado a un exponente. Se le hace una transformación a ese exponente que consiste en sumarle 127 si es precisión simple o sumarle 1023 si es precisión doble y pasarla a binario. Esto corresponde a una versión desfasada del número en complemento a 2, pero esta es una forma más directa, en particular para estos, que funciona para estos casos, para la precisión simple con 32 bits y para la doble con 64 bits. Y luego formar la estructura concatenando los bits que corresponden a cada uno de estos números. Muchachos, espérenme un momento. Bien, muchachos, qué pena. Vamos a verlo como un ejemplo. Ejemplo, entonces, con precisión simple. No me pasé. Está aquí. Vamos a convertir el número 63 en base decimal al estándar, ¿cierto? Entonces, el primer paso decía, convirtamos el número a la base binaria. Entonces, 63 en base 10 corresponde a 6 unos en base 2. Si lo convierto a notación científica, vamos a tener esta representación. 1.11111 por 2 a la 5. De ahí podemos obtener dos partes. La mantisa, es decir, los bits que están acá después del punto. Y pues como evidentemente no tenemos los 23 bits de la mantisa, pues complementamos con ceros. Aquí a la derecha. Luego vamos con la transformación del exponente. Teníamos 2 a la 5. Ese 5 lo tomamos, le sumamos 127 porque estamos trabajando en precisión simple. Y eso nos da 132. Luego a ese 132 lo transformamos
a la representación binaria. Bueno, aquí pues ustedes podrían verificar que me corresponde a este número con 8 bits correspondientes al signo. Y de ahí podemos formar la estructura que me corresponde. Era un número positivo, entonces el bit del signo es 0. Después tomamos el exponente, que es el que acabamos de obtener al hacerle la transformación. Y después ubicamos la mantisa. ¿Sí? La mantisa de 23 bits. Y acá obtendríamos el número que corresponde a la representación del 63 en el estándar IEEE 754. Pero ahora, ¿cómo nos devolvemos? Entonces es efectivamente empezar a tomar los pasos, pero de manera inversa. Lo primero que hacemos es identificar el bit que corresponde al signo. Es el primer bit de acuerdo al estándar. De ahí, pues entonces recuperar el exponente, es decir, tomar los 8 bits que corresponden al exponente para precisión simple, pasarlo a decimal y restarle 127. En el caso de la precisión doble, entonces tenemos 11 bits del exponente, que son los siguientes después del bit del signo. Ese número lo convertimos y le restamos 1023. Después hay que recuperar la parte fraccionaria a partir de la mantisa. Entonces lo que hacemos es ubicar los 23 bits y ponerlas después de un 1 punto algo, es decir, es la parte fraccionaria. Y lo mismo con precisión doble, solo que serían 52 bits. De ahí ya podemos representar el número en binario a partir de este número de mantisa y el exponente. Y de ahí, ya con el número en binario, proceder a obtener el número decimal. Entonces, otro ejemplo con esta secuencia de bits. También está en precisión simple, son 32 bits. Entonces, el primer paso es identificar el signo. Entonces, el primer bit se corresponde a 1. Lo que quiere decir que el signo es negativo. Luego, recuperar el exponente. Entonces, serían 3, 4, 7, hasta este número 0. Aquí obtendríamos los 8 bits del exponente, que obviamente están en base binaria, me corresponden a un número 132. Luego a ese 132 le restamos, ya no le sumamos, sino le restamos 127 y obtenemos el exponente real, es decir, 5. Recuperar la mantisa, entonces los ceros que agregamos hace rato para llenar los 23 bits ahora sobran. Entonces solamente tomamos esos 5 bits de la mantisa que ponemos después del punto decimal. Entonces vamos a tener 1.11111. Ahora sí podemos obtener el número en binario. El signo, ya dijimos que era menos 1.5 unos por 2 a la 5, que me corresponde a menos 6 unos. Y de ahí ya podemos pasar al número decimal. Entonces, es menos 6 unos, que me corresponde a menos 63. Es el mismo ejemplo que hicimos hace un rato, con 63, pero le cambié el primer bit, si se fijan. Acá tenía 0 al principio, ahora aquí tomé 1, para pues ilustrar el ejemplo del signo negativo, pero la secuencia de pasos es la misma.
pues a veces representar ese número con tantos bits, digamos acá son 32 y ya se ve largo, ahora imaginen con 64, es muy tedioso. Y una forma de abreviarlo para que nosotros podamos comprenderlo es con la representación en hexadecimal. Aquí tenemos la representación de números del 1 al 16 a través de un carácter. Llegamos del 0 al 9 y luego empezamos con letras de la A hasta la F, agrupando sets de 4 bits. Entonces, del 0 al 9 tenemos con 4 bits la representación que conocemos de un número binario. Luego, para el número 10 tomamos la letra A, para el número 11 tomamos la letra B, para el 12 la C, para el 13 la D, 14 E y 15 F. Entonces, este número que teníamos acá de 32 bits, lo separamos en tramas más pequeñitas de 4 bits y empezamos a reemplazar el 0100, que me corresponde al 4, entonces ubico acá el 4, luego 0010, ese número corresponde a 2, entonces viene el 2, luego acá tenemos el 7, este que corresponde a, creo que aquí hay un error, correspondería a la letra, así, no, sí está bien, corresponde a la letra C, y el resto son puros ceros. Esta, pues, nomenclatura es como la estándar en la que se antepone un número 0 y acompañado de un signo por antes de la representación en hexadecimal. Esto, pues, en el taller van a encontrar algunos ejercicios con esta nomenclatura, pero es básicamente una forma de abreviar esta trama de 32 bits en 0, 1, en ceros y unos, en grupos de 4. Bien. Por acá entonces en Drive ya está el taller. Son 8 ejercicios en donde hablamos de la representación en complemento a 2, en complemento a 1, en signo magnitud. Tenemos entonces el estándar de IEEE también. Aquí en este caso sí tenemos ejemplos con coma flotante. Y bueno, la idea es que en el transcurso de estos días vayamos revisando este taller. En la sesión del jueves sería la que corresponde a la parte práctica. Vamos resolviendo dudas, vamos a ir clarificando algunas cosas. Y bueno, es allí donde vamos a ver esta parte de la parte práctica, cómo resolverlo, ver qué inconvenientes hay. Pero hoy, entonces, tenemos que continuar con la segunda parte del módulo de error. Antes de iniciar esta parte, ¿hay alguna pregunta con respecto al taller, al segundo taller? Profe, ¿el taller se entrega, se manda o lo vamos a realizar en clase? Bueno, la idea es, bueno, que ustedes lo vayan resolviendo y lo que resolvamos en clase sean ya dudas más puntuales con respecto al taller. Obviamente, si hay que desarrollar algún ejercicio, lo vamos a hacer dentro de la clase. Y luego ustedes lo terminan, lo completan y lo entregan a través de Classroom. Todavía no he habilitado el espacio para entregarlo porque todavía no he definido la fecha, pero seguramente sea para la próxima semana.
Bien, vamos a empezar entonces rápido con esta parte hasta donde alcancemos a llegar. Corresponde a, bueno, lo que habíamos revisado algunas cosas en la sesión pasada, que fue, entre otras cosas, conceptos como el error de redondeo, que dijimos que tiene relación con el número de cifras o de bits con los que representamos una cantidad, y el error de truncamiento, que ya está relacionado más con las técnicas de aproximación de un procedimiento matemático. Entonces mencionábamos las sumas de Riemann y ahora tenemos también las series de Taylor, que vamos a ver un poquito más adelante. A partir de allí, entonces tenemos el error numérico total, que se define como la suma de los errores de truncamiento y redondeo. Entonces, digamos que para reducir el error de redondeo, la única forma prácticamente de minimizarlo es incrementando el número de cifras con las que representamos, ¿sí? Una cantidad. Sin embargo, bueno, eso no lo he presentado, pero si ustedes revisan en sus lecturas a la bibliografía, se darán cuenta que al aumentar muchas cifras, utilizar muchas cifras, se corre el riesgo de aumentar el error de truncamiento debido a pues a un fenómeno que corresponde a la cancelación por resta, y es, bueno, algo de lo que vimos de pronto muy por encima la vez pasada, que era sumar un número muy grande o restar un número muy grande y un número muy pequeño. Sí, entonces, digamos que siempre hay un desequilibrio en el que si nosotros incrementamos el paso, perdón, disminuimos, incrementamos el tamaño del paso, vamos a tener algunas dificultades con el error de truncamiento, aunque disminuya el error de redondeo. Entonces, el error numérico total lo que busca es buscar como ese punto de equilibrio entre los dos errores, es buscar como ese mínimo error. Aquí pues como vemos que es la suma de los dos, vemos más o menos una curva con un mínimo alrededor del punto de cruce. ¿Sí? Bueno, este concepto es bastante teórico, no es muy común en una situación real debido al número de cifras significativas con las que trabajan los computadores. Pero, y entonces allí pues ya nosotros no nos encargamos como tal de minimizar el error de redondeo, sino minimizamos el error de truncamiento, y pues seguramente este error de truncamiento que nosotros minimicemos no va a tener ninguna interferencia con un error de redondeo, pero sí es importante tener en cuenta este concepto de error numérico total. Y ya pues para finalizar entonces las posibles fuentes de error, entonces tenemos los errores por equivocación. Entonces ahora ya se puede decir que son muy poco comunes, porque son los errores que se cometen normalmente dentro de la implementación de un método numérico. Entonces, cuando los métodos se resolvían a mano, pues era mucho más probable, mucho más factible equivocarse. Ahora, pues con el uso de las computadoras, pues ya no es tan probable equivocarse, aunque se pueden presentar errores ya relacionados de pronto a limitaciones de la máquina, pero pues ya son bastante pequeños en magnitud.
Un tipo de errores que sí se puede presentar son los errores de formulación. Entonces, esto sí ya va de acuerdo a la persona que define un modelo o que formula un modelo o que implementa una aproximación, que no lo hace de una forma adecuada. O también podemos hablar de errores por incertidumbre en los datos. Esto, por ejemplo, es que si estamos tomando diferentes mediciones por de pronto el instrumento o por de pronto también un poco asociado a la negligencia de la persona que está haciendo las mediciones, podemos obtener errores. Luego viene otra persona, toma esos datos y con esos datos implementa un modelo. Puede que el modelo sea correcto, puede que los cálculos también estén muy bien hechos, que estén muy bien implementados, pero si los datos no tienen la certeza suficiente, y bueno, se pueden presentar errores que muchas veces uno no alcanza a identificar porque precisamente no sabe que provienen directamente de los datos. El error pues no solamente se presenta en las mediciones, en los cálculos, sino que a través de estos cálculos pues se va propagando. Entonces, suponemos que tenemos una medición X moñito, que es, ya por sí es una aproximación de una medida X. Entonces lo que tenemos es una aproximación de X, que denominamos X moñito, y tiene un error delta X que corresponde a la diferencia entre estos dos. Por ejemplo, si vamos a medir, no sé, en una carretera de 1 kilómetro, aquí de pronto podemos obtener 1.0001 kilómetros y la diferencia entre el valor real y el valor medido me corresponden a esta delta X. El efecto de ese error en la medición, cuando yo utilizo esa medida para hacer un cálculo, ¿sí? Entonces, a ese kilómetro que medí, lo voy a multiplicar para obtener otra variable, otra magnitud, otra cantidad. Ese error se empieza a propagar y su efecto pues es la diferencia efectivamente de hacerle, por ejemplo, la función al valor real que sea de 1.001 y el valor medido que es de 1, ¿cierto? Sin embargo, pues bueno, si no conocemos X realmente, ¿cómo vamos a poder evaluar f de X? Entonces, para estimar f de X, una alternativa, y es algo que que vamos a encontrarnos muy a menudo, es el uso de la serie de Taylor. En este caso, pues se toma la aproximación hasta el término del primer orden, es decir, tendríamos algo así. Ya más adelante vamos a ver la definición de la serie de Taylor, en la que pues esto va a quedar un poco más claro, pero podemos decir que f de X la podemos aproximar muy cerca de f de X moñito. Si decimos, bueno, podemos tomar f de X moñito más la derivada evaluada en X moñito multiplicada o escalada por la diferencia o por la distancia entre la medición o la aproximación y el valor real. Bueno, esto nos da como resultado que, si se fijan, esto f de x menos f de x moñito, que es lo que está aquí dentro del valor absoluto, corresponde a la derivada por la diferencia. Esta diferencia que denominamos delta x. Y acá entonces podemos decir que delta de f de x moñito es igual a la magnitud de la derivada evaluada en x moñito y multiplicada por ese error. ¿Hay una pregunta?
Sí, profe, es que, por ejemplo, estaba pensando, si nosotros tenemos un arreglo de, un array de, bueno, con cierta longitud que mide que tiene las ciertas mediciones que de X moño, ¿sí? Sí. Y si queremos sacar la derivada de esa, y pues por ejemplo estamos en MATLAB, ¿cómo hacemos para sacar una derivada de un vector? ¿Cómo es? Bien, la sintaxis ahorita no me acuerdo exactamente, pero creo que el comando es diff. Creo que el comando es diff. Voy a ponerla por acá. Que corresponde a la operación diferencial del vector. Obviamente, pues la función tiene más opciones y de acuerdo a la necesidad, pues se puede definir cómo, pues, cómo implementar esa derivada, pero creo que el comando es diff. Habría que, pues, revisar un poquito más en detalle la función. Ok, profe. Por ahora, no estamos mirando tanto el tema de implementación en este caso, sino más el concepto. Entonces, si utilizamos la aproximación de la serie mediante series de Taylor, podemos aproximar el efecto de ese error de esta manera, como la magnitud de la derivada evaluada en el punto aproximado, multiplicado por el error con el que se midió. Tenemos entonces este ejemplo. Me dicen que se hizo una medición que es X moño y que corresponde a 2.5 con un error de 0.01 y me dicen que se calcule el error resultante si a esa medición le aplicamos la función x al cubo. Entonces, aquí pues no nos vamos a complicar porque ya conocemos la fórmula analítica o la expresión analítica de la derivada, ¿sí? Porque de pronto lo que hacemos es quizá tomar mediciones y luego de algo que está ingresando a un sistema cuya función ya conocemos. Entonces, ese es este ejemplo. La derivada es 3x a la 2. Si la evaluamos en ese punto, vamos a obtener 18.75. Y de ahí entonces podemos tener esta forma. El efecto del error en la medición sobre la función, es decir, delta de f de x moño, es igual a la magnitud de la derivada, 18.75, por la magnitud del error, 0.01, y me da esta magnitud, 0.1875. De ahí entonces podemos decir que, bueno, esa f de 2.5, que de acuerdo a la operación me daría 16.25, puede estar 0.1875 por encima o 0.1875 por debajo. Entonces el valor verdadero lo estamos estimando entre 15.43 y 15.81. Creo que aquí debería ser de pronto 16. Bueno, tendría que revisar aquí los cálculos. Ah, no, el error está aquí. Aquí no lo puedo corregir. Perdón, muchachos, tengo que corregir esto. Aquí no tengo el complemento.
Bien, no es 15, no es 16.25, sino 15.625. Bien, ahora sí. Entonces, tenemos que el cálculo de 15.625 realmente se estima entre dos valores, 15.4375 y 15.81.25. Si hacemos el cálculo con todo el error por debajo, entonces sería 2.49 en vez de 2.5. Tenemos 15.4382, muy cerquita del valor mínimo. Y 15.8132, también muy cerquita. Recordemos que estos siguen siendo estimaciones y que además ya utilizamos una aproximación cuando utilizamos la serie de Taylor solamente hasta el primer orden. ¿Sí? Entonces, por eso aquí de pronto los valores no son exactos y en este caso de 2.51 se sale un poco del rango, pero vemos que la similitud es, pues, la precisión es bastante cercana, hasta la segunda cifra fraccionaria, es que tenemos la misma precisión, tanto en 2.49 como en 2.51. Para funciones de más de una variable, entonces tenemos con derivadas parciales, ustedes pueden demostrarla a través de la serie de Taylor, cómo se llega a esta expresión, y para más de dos variables, pues sigue siendo la misma. La magnitud de la derivada parcial respecto a cada variable multiplicada por el error de la medición. Acá entonces aparece este otro ejemplo, donde tenemos la deflexión de la punta de un mástil en un bote. Me dan esta ecuación que tiene 4 variables y me dan las mediciones de esas variables. Entonces, la carga lateral o la fuerza fue medida en 50 libras sobre pie con un error de 2. La altura fue medida en 30 pies con un error de 0.1. El módulo de elasticidad fue medido en 1.25 por 10 a la 8 con un error de 0.01 por 10 a la 8. Y la inercia fue medida con 0.06 pies a la 4 y aquí con un error de 0.0006. Entonces, ¿qué hacemos? Calcular las derivadas parciales. La derivada parcial respecto a f, la derivada parcial respecto a L, la derivada parcial respecto a E y la derivada parcial respecto a I. Y las evaluamos, estas derivadas son evaluadas con estas cantidades. Bueno, ya podemos verificar, o ustedes pueden verificar cuál es el valor. Si aplicamos la ecuación que teníamos acá, tenemos el efecto en la medición va a ser la magnitud de la derivada evaluada por la magnitud del error en F, lo mismo para L, lo mismo para E y lo mismo para I, y vamos a obtener un valor apropiado. Entonces, no sé si lo realizamos rápidamente. O mejor ustedes lo pueden revisar después para no atrasarnos tanto. O lo podemos revisar en la clase de práctica. Acá algunas otras indicaciones de la propagación del error. Entonces, por ejemplo, en la suma, es la suma de los errores asociados. Para la resta
se siguen sumando los errores, independientemente de que la operación sea una resta, los errores aquí se van a sumar. Para una multiplicación, entonces, de acuerdo con el cruce de derivadas, vamos a tener la magnitud de una medición multiplicado por el error en la otra, y aquí pues lo mismo, la magnitud de otra medición multiplicada por el error en la primera. Y para la división aparece el mismo error estimado que la multiplicación, pero con una cantidad aquí normalizada. Eso ustedes lo pueden demostrar haciendo las derivadas parciales de estas respectivas operaciones y aplicando la fórmula o la ecuación obtenida tras la aproximación con la serie de Taylor. Precisamente, la serie de Taylor. Entonces, la serie de Taylor se utiliza porque tenemos algunas expresiones o algunos cálculos que no son tan directos de implementar. Entonces, expresiones sencillas como incluso las del ejemplo o como esta que tenemos acá. Si reemplazamos, por ejemplo, x por 1, podemos decir 5 por 2. Aquí ya tenemos 10 en el denominador, aquí ya tendríamos 100, entonces 10 por 3, 30, rápidamente podemos estimarlo, pero no es tan sencillo expresar o calcular expresiones como raíz cuadrada de 4.1 o seno de 0.06, perdón, 0.6. Bueno, aquí las mediciones están en radianes. Y bueno, nosotros podemos decir, bueno, el seno lo podemos estimar si dibujamos un triángulo, si tomamos la medida de la hipotenusa, si tomamos la medida del cateto opuesto, pero realmente no es tan práctico hacerlo así, digamos, desde el punto de vista computacional. De allí pues aparece, ahora sí, la serie de Taylor, que nos permite predecir o aproximar el valor de una función en términos de el valor de la función y sus derivadas en otro punto, que fue lo que hicimos en el ejemplo de acá. Aproximamos f de x en 2.49 y en 2.51 a partir de f de x en 2.5 y la derivada de f de x en 2.5, que está aquí. ¿Cierto? Aquí tenemos la aproximación de orden 0, que es simplemente aproximarla al valor. Entonces, si estamos en un punto xy, la aproximación en un punto xy más 1 va a ser, en este caso, el mismo valor. Además, podemos agregarle una aproximación de primer orden, teniendo en cuenta la primera derivada. Y en general, podemos definir la serie de Taylor como la sumatoria desde 0 hasta infinito de la enésima derivada evaluada en el punto i, normalizada por n factorial, y acá esto es lo que nos va a dar el orden de un polinomio. Recordemos, entonces vamos a tener la serie de Taylor como una aproximación mediante polinomios de la diferencia entre xy más 1 menos xy, es decir, el punto donde queremos aproximar y el punto donde podemos medir o del que tenemos conocimiento. Acá hay un ejemplo de un polinomio. Entonces, el polinomio es de orden 4, menos 0.1 x a la 4, menos 0.15 x a la 3, menos 0.5 x a la 2, menos 0.25, más 1.2. Y nos piden obtenerlo, bueno, aquí nos muestran las gráficas mejor para obtener el valor en x igual a 1 a partir del valor en x igual a 0. Entonces,
con la aproximación en orden 0, sería decir, f de 1 es igual a f de 0. Estamos cometiendo un error bastante grande. Si utilizamos entonces ahora la aproximación de primer orden, tenemos que f de 1 va a ser igual a f de 0 más la primera derivada evaluada en 0 multiplicado por la diferencia entre 0 y 1. Aquí vemos que nos vamos acercando un poco. Ya con la aproximación de segundo orden, que involucra la segunda derivada y la distancia o la diferencia elevada al cuadrado, y bueno, la normalización por el número 2 factorial, vemos que nos vamos acercando. En este caso en particular, que tenemos un polinomio, obviamente de un orden finito, seguramente cuando lleguemos a la aproximación de orden 4, vamos a llegar al mismo valor verdadero. Pero hay funciones donde no se puede llegar al valor verdadero, aunque sí se puede expresar una aproximación. Además, por ejemplo, si quisiéramos ver la aproximación de pronto no en 1, sino por acá en 0.1 o en número más cerca, vemos que es mucho más eficiente o que no es tan necesario incrementar el orden. De pronto con la de primer orden hubiera sido una muy buena aproximación. Si nos acercamos, es decir, si el punto no está tan lejano del que conocemos. Bueno, un caso particular de la serie de Taylor es la serie de Maclaurin, que está centrada en 0. Si partimos de la fórmula, pues entonces vamos a obtener que f de x se puede aproximar, o mejor dicho, va a ser f de 0 más la primera derivada evaluada en 0 por x, más la segunda derivada normalizada por x al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces también obtenemos una forma en la que tenemos una convergencia. Sí, entonces aquí vemos que es muy similar a la serie de Taylor. Vemos también acá un un término factorial dividiendo, una derivada. Aquí ya no la evaluamos en un punto, sino la evaluamos directamente en 0. Y aquí no tenemos la diferencia entre dos puntos, sino directamente el valor donde queremos hallar la aproximación, porque el otro valor es 0. Ejemplo, obtener la serie de Maclaurin para f de x igual a e a la x. F de x es e a la x. F de 0 es e a la 0, corresponde a 1. La primera derivada corresponde a e a la x, no cambia. Luego la primera derivada evaluada en 0 sigue siendo 1. Lo mismo con la segunda derivada, lo mismo con la késima derivada, para k mayor o igual que 1, por supuesto. Y de allí entonces podemos definir que e a la x lo podemos aproximar mediante una serie de cantidades o de un polinomio de orden, bueno, de orden infinito, pero al que podemos truncar y llegar a una aproximación. No sé si de pronto, ¿sí? De pronto, ustedes en alguna oportunidad, quizá en programación, hayan visto esta aproximación para e a la x. ¿Sí? A través de un polinomio. Entonces, 1 más x, 1 más x al cuadrado sobre 2, 1 más x al cuadrado sobre 2, más x a la 3 sobre 6, y así sucesivamente. Y aquí vemos entonces una gráfica en la que tenemos acá en azul clarito e a la x,
Aquí la aproximación de primer orden, bastante lejana, solamente coincide en el punto. Vemos aquí la aproximación de primer orden, ahora tenemos 1 más x. Ya vemos que en algunos puntos coincide más, de pronto es una buena aproximación para valores cercanos a 0. Acá, aunque bueno, no se alcanza a apreciar la cifra completa, es 1 más x más 0.5 por x al cuadrado, que es este término. Y vemos que ya durante un intervalo más largo es una aproximación mucho mejor que incluso la aproximación de primer orden. Y así sucesivamente. Otro ejemplo. Seno de x. Para seno de x tenemos entonces la función evaluada en 0, nos va a dar 0. La primera derivada es coseno. Coseno de 0 nos va a dar 1. La segunda derivada es menos seno. Menos seno de 0 es 0. Luego viene menos coseno es menos 1. Y así vamos a tener una alternancia entre 0, 1, 0, menos 1, ya que recordemos que esta derivada pues se repite. De allí podríamos definir entonces que seno de x es x menos x a la 3 sobre 3 factorial, más x a la 5 sobre 5 factorial, menos x a la 7 sobre 7 factorial, más muchos términos impares alternando signo. Seguramente, tal vez no lo hayan visto, pero puede que en alguna oportunidad hayan tenido que aproximar a seno de x como x. Es una aproximación buena siempre y cuando sean valores cercanos a 0. Aquí lo podemos ver. En la línea roja tenemos la verdadera función seno de x. La aproximación de primer orden se acerca mucho si estamos en valores muy cercanos a 0. Luego viene con tercer orden, porque segundo no aparece. Entonces el siguiente término sería x a la 3. Aquí pues está normalizado. Ya intenta tomar una forma más cercana a la función seno. Y si agregamos x a la 5, se acerca mucho más. De la misma manera que lo hicimos con la función seno, se puede hacer con la función coseno. Y obtenemos 1, ahora los términos pares. Menos x al cuadrado, más x a la 4, menos x a la 6, todas con su respectiva normalización con un número factorial. Y acá hay otro ejemplo de esta función 1 sobre 1 menos x. Entonces, la función evaluada en 0 me va a dar 1. Luego viene la derivada. La primera, evaluada en 0, voy a tener 1. La segunda derivada, evaluada en 0, ya voy a obtener 2. La tercera derivada, evaluada en 0, voy a obtener 6. Que si se fijan, esta secuencia corresponde a 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial y 6 factorial. Por lo tanto, por definición, este factorial con cada uno de los términos se va a eliminar y lo que voy a tener es simplemente este polinomio, 1 más x al cuadrado, más x al cubo y así sucesivamente. Y acá agrego algo que no habíamos presentado en los ejemplos anteriores y es la convergencia. Entonces aquí me dice que la serie converge para valores absolutos de x menores a 1. ¿Y eso por qué? Si yo evalúo aquí, por ejemplo, x igual a 2, voy a obtener algún valor. Pero a medida que vaya aumentando, el valor se va a incrementar. Entonces, para valores en magnitud más pequeños que 1, estos valores empiezan a hacerse más pequeños
Y ahí es donde podemos hablar de una convergencia. Pero entonces, podemos aplicar la serie para valores mayores o igual a 1, o bueno, hasta qué término podemos hacer una buena aproximación, porque si estamos utilizando aún así, por ejemplo, con 0.5, hasta qué punto una aproximación de orden 0, de primer orden o de segundo orden puede ser buena. Para eso, entonces queda pendiente también la lectura de su parte, y ya en la siguiente sesión teórica hablaríamos de esto, de la convergencia de las series de Taylor. ¿Listo? Además, pues quedaría pendiente leer el capítulo 4 del libro de métodos numéricos y hacer énfasis entonces en lo correspondiente al teorema de Taylor. Bien, muchachos, quedan pendientes esas dos cositas y empezar a revisar el taller de punto flotante. ¿Alguna otra inquietud? Ok, me hablan de parciales. Bueno, no sé si la fecha de entrega la podemos discutir la próxima sesión. Eso no me interesa tanto. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Qué me da, profe, un favor? Sí. Lo que pasa es que yo ayer subí el trabajo, pero yo lo subí el ese de MATLAB, pero yo pensaba que era, si es que las cosas en la clase pasada se me descargó el computador y se me apagó, y no había luz, y no alcancé a escuchar la información de para que tocaba subirlo a una página, sino hasta ahorita que me dio el correo, y yo ya lo envié el trabajo, o sea, ya se lo envié ahora sí a la página, la que tocaba, pero se lo envié ahorita, pero ya pasó hasta ayer. Listo, yo les dije al principio, creo que todos no habían llegado, que pues por esta vez no había ningún inconveniente con que me enviaran el trabajo al correo. Pero de aquí en adelante pues ya tenemos el Classroom. Y bueno, ahí se puede, ahí pues es donde vamos a tener el espacio para compartir las evidencias. Y los correos y los mensajes pues ya serían para cosas, digamos, donde que de pronto la plataforma no está sirviendo, o de pronto para algo que ya se sale, algo extraordinario, algo que no está dentro de lo que estamos presupuestando. ¿Listo? Listo, bro. Profe, qué pena, otra pregunta. Profe, es que lo que pasa es que la clase pasada, así como se me fue la luz, se me perdí en la clase, y hoy también, o sea, el internet estaba como lento, me perdí casi como la mitad de la clase. No era para hacer así como lo suyo. ¿En dónde puedo encontrar los videos? Porque es que a mí no me aparece en la plataforma, en los cursos, la asignatura de métodos numéricos ahí No, en la aula no virtual. estoy manejando plataforma, estamos todo a través de Drive. O sea, para ver los videos de esas dos clases, profe, ¿dónde los puedo mirar? Entonces, nosotros manejamos una carpeta de Drive. Aquí he subido las clases que hemos tenido hasta el momento. La de hoy pues la subiría tan pronto la procese aquí el computador después de cerrar la sesión. Y entonces, aquí en la oficina virtual, en la parte del grupo, tenemos entonces el espacio de Drive. Si no tiene acceso, pues me puede enviar el correo o me puede solicitar el acceso. La idea pues es que solamente nosotros tengamos acceso a ese material. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Y ahí, bueno, listo, ahí van quedando las clases grabadas. Listo, No sé profe, si así gracias. está, ¿sí? Bueno, no sé si la sigo guardando así, o de pronto la subo a YouTube y lo que dejo son los enlaces. Para evitar de pronto problemas de almacenamiento si ustedes tienen la carpeta vinculada a su correo. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, bueno muchachos, la siguiente sesión sería para discutir los ejercicios de este tema.
las dudas o lo que sugiera ahí de esta parte. Y allí mismo pues discutiríamos entonces también la fecha de entrega. ¿Listo? Bien, entonces, vale, muchas gracias, muchachos. Profe, gracias. Entonces nos estaríamos comunicando el jueves. Chao, profe, gracias. ¿Vale? Vale, profe, gracias.